De la mañana con 31 minutos y de vuelta acá en nuestro país ha seguido generando discusión, polémica, la iniciativa de la comuna de Recoleta de la creación de una farmacia popular. Esto ha tenido distintas consecuencias y se está incluso revisando algunas iniciativas legales. Cristian Pino tiene los detalles de lo que ocurre, sobre todo, Cristian, en algunas zonas de nuestro país, y se ha dicho con mucha claridad, donde ni siquiera hay una sola farmacia. Claro, Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Es una de las aristas también que justificó el alcalde de Recoleta cuando inaugura estas farmacias populares. El hecho de que hay localidades, sobre todo rurales en nuestro país, que no tienen ni siquiera un centro de abastecimiento de remedios, y es por ello que también, mediante el método que él está implementando en su comuna, puede en el fondo la gente acceder a estos medicamentos. Es tan así como estamos de políticas en términos de distribución. Lo vamos a conversar esta mañana con Juan Pablo Morales, quien es el director de la ONG Políticas Farmacéuticas. Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Es tal el análisis, como lo hace el alcalde de Recoleta, que hay lugares en nuestro país donde la persona no puede acceder a remedios? Bueno, la verdad es que en Chile tenemos un problema de acceso geográfico a medicamentos, en donde aún persisten 54 comunas del país que no tienen farmacias ni tampoco almacenes farmacéuticos. En comparación con países de la OCDE o países latinoamericanos, la cantidad de farmacias en relación a la cantidad de habitantes es muy menor para nuestro país, y eso obviamente genera un problema. En términos de ver cuál es la solución para esta situación de problema de acceso geográfico, existen herramientas que están dispuestas en la nueva ley de fármacos, que están en relación a posibilitar la colocación de almacenes farmacéuticos donde sea necesario, que no requiere la estructura de una farmacia, pero por otro lado la ley ha posibilitado de que los centros de salud familiar, los consultorios y los hospitales también puedan proveer de medicamentos a la población local sin necesidad de que se instaure una farmacia. El problema está que, así como se realizan muchas leyes en muchas materias en nuestro país, la ley de fármacos aún no ha sido editada en términos de sus reglamentos que puedan hacer operativo esta posibilidad de que centros de salud familiar o municipalidades, a través de sus consultorios, puedan también proveer de medicamentos en el caso donde los problemas de acceso son urgentes, como en las comunidades rurales o estas 54 comunas sin farmacia. Claro, hasta los años 70, Juan Pablo, había una normativa que exigía que las localidades tuvieran al menos un centro de abastecimiento, una farmacia. ¿Por qué se elimina esto? Bueno, esa era la conocida como ley de circuito, que se elimina el año 1974 porque se identificó de que habían problemas en proteger un espacio geográfico dedicado exclusivamente para una farmacia. Y también porque nuestro país inició una serie de transformaciones que desregularon, entre otros sectores, el sector farmacéutico y el sector de medicamentos. Ahora bien, hay gente que propone de que sería una clave, ¿cierto?, probada el volver a este sistema de circuito, pero la verdad es que esta es una solución que fue realizada en un contexto particular de país, en donde había una dedicación exclusiva geográfica o de personas que querían adquirir en esa zona, pero hoy en día obligar tanto a pacientes como a empresas a ubicarse en distribución geográfica específica me parece algo mucho más complejo de poder plantear. Lo que hay que hacer es buscar soluciones a este problema, que es un problema complejo, vinculando los centros de salud familiar, facilitando la instalación de almacenes farmacéuticos, abriendo la discusión y un poco sacando la ideología y los prejuicios sobre la venta de medicamentos de venta directa en lugares que no sean farmacias, que son todos eslabones que van ayudando a aumentar el acceso a medicamentos, no dependiendo de la figura de farmacias. Nosotros también, no se ha discutido, en nuestro país está prohibido, en muchos otros países europeos más tradicionalistas se puede, la discusión de la venta de medicamentos por internet o el despacho a través de servicios de courier. Eso también es una discusión que hay que dar, pero lo importante es que esta discusión no se dé a partir del enojo que nos provocan los casos de colusión o los problemas de cobertura geográfica, sino que se dé dentro de un esquema de generación de política pública que hoy en día está ausente. La autoridad reacciona, pero no se ha sentado a planificar
cuál es el modelo de farmacia y cuáles van a ser los modelos de acceso a medicamentos para nuestra población. Más todavía en un país como el nuestro, geográficamente tan difícil. Polo. Sí, gracias, Cristian. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Polo. Existe, por supuesto, primero perplejidad, ¿no es cierto?, cuando nos enteramos de los precios a los cuales los laboratorios venden los medicamentos a la Senabast, a este organismo estatal, y la relación que hay con los precios a los que se venden los medicamentos en el caso de la farmacia. A veces son 5 hasta 10 veces superiores en el caso de la farmacia. ¿Es posible para la gente tener la expectativa de que en algún minuto esos precios a los que se vende al Estado y que por lo tanto podrían transferirse a los consumidores, a los clientes, realmente les lleguen o no? ¿O vamos a tener que seguir con estos precios que son tan altos, sobre todo en relación con estos antecedentes que hemos conocido gracias a esta farmacia popular? Mira, en primer lugar hay que desmitificar el tema de los precios. Es conocido hace mucho tiempo de que los laboratorios tienen distintos esquemas de precios según distinto tipo de clientes se enfrenten. Y eso no necesariamente es un problema porque ha permitido al Estado acceder a medicamentos a muy bajo costo, los que se compensan en términos de precio con el precio que vende el laboratorio al sector privado. Es decir, el precio que observa la Senabast no es el precio real o el precio de equilibrio que se observaría si es que hubiese un solo precio. Y eso hay que desmitificarlo porque ahí se ha hecho una comparación errada y la generación de expectativas que no necesariamente van a ser las que se van a poder cumplir a través del modelo de las farmacias de cooperativa o de los modelos de farmacia como el que propone la Municipalidad de Recoleta. Sino que lo más importante que hay que plantear aquí es ¿cuáles van a ser las alternativas regulatorias que se van a ejercer para regular este mercado? Y ahí un punto muy importante que no se ha tocado es el regular el margen o el markup que se llama de los intermediarios, que eso está causando un problema tremendo. Y hoy en día en Chile hay libertad para poder fijar ese markup, una libertad que crece en medida que aumenta el poder de la droguería o de la cadena de farmacia, y eso genera entonces que tengamos estas tremendas diferencias, es decir, los precios se van a disminuir o se van a moderar una vez que seamos capaces de poner límite a los márgenes que genera cada intermediario, pero no necesariamente eliminar esos intermediarios porque son intermediarios necesarios. Se necesitan labores de transporte, se necesitan labores de dispensación, se necesita la participación de auxiliares, de farmacéuticos, o sea, es una estructura que tiene que existir, pero el tema está en qué libertad le vamos a dar a cada intermediario para fijar su margen. Y eso es lo que está causando crisis y provoca que esta diferencia nos parezca escandalosa. Pero ojo que los precios que observa la Senabast son producto de un mecanismo de demanda agregada que es muy distinto a la negociación que se da entre farmacias privadas y laboratorios. Por eso se observa otros precios. Ok, Juan Pablo Morales, muchas gracias, director ejecutivo de la ONG Política Farmacéutica. De hecho, hay algunos países de Polo en Europa que tienen ese límite del intermediario de ganancia fijado y eso también provoca que los precios sean incluso en algunas partes de Europa común para todas las farmacias. Polo. Perfecto. Muchas gracias, Cristian. Gracias también a Juan Pablo por estos antecedentes. Son las 7 de la mañana con 39 minutos y nos vamos a una pausa. De la vuelta estaremos hablando sobre la situación que vive el diputado Guillermo Ceroni después de que una